Bueno, bienvenidos entonces a lo que sería este video que corresponde a la parte de semiología clínica basada en el libro de fisiopatología básica. Básicamente lo que vamos a tocar en esta clase, en este video, son algunos conceptos importantes y que finalmente nos van a llevar a comprender lo que es el proceso de la historia clínica, generar una anamnesis, una exploración física y además los procedimientos secundarios que finalmente pueden llevar a dar con el proceso de un diagnóstico. ¿Ok? Entonces, para iniciar con estos conceptos que tenemos acá, ¿verdad? Básicamente tenemos el primero de ellos, que corresponde a lo que es la semiología. Básicamente es una rama de la patología y se encarga de lo que son estudios de signos y síntomas de las diferentes enfermedades. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la semiología de una enfermedad, usualmente nos estamos refiriendo a todos los signos y síntomas que usualmente son característicos de esa enfermedad. Luego tenemos lo que es la anamnesis, que es básicamente el interrogatorio médico, ¿verdad? Las diferentes preguntas que se le realizan al paciente, precisamente con el fin de poder generar un diagnóstico y un posible tratamiento luego de eso. A su vez, como les mencionaba, ¿verdad? Tenemos lo que son los síntomas y los signos. Los síntomas son todos aquellos características o factores de una enfermedad, pero que el paciente me dice de forma subjetiva. Es decir, cuando el paciente me llega hablando y me dice, vea doctor, vea doctora, etcétera, tengo ABC. ¿Ok? Tengo tos, tengo fiebre, bueno, usualmente el paciente puede utilizar un lenguaje más coloquial, tengo temperatura, tengo calentura, ¿verdad? Cualquiera de esas, pero básicamente yo no lo estoy viendo, yo no lo estoy detectando en el paciente, sino que está siendo contado, ¿verdad? A partir de la historia clínica del paciente. A veces no siempre me lo va a referir la persona que está padeciendo la enfermedad, sino que puede ser algún familiar, alguna amistad, etcétera. Luego de eso tenemos el signo, que es la manifestación objetiva, ya sea física o química, ¿verdad? Usualmente hacemos referencia a todo lo que es la parte física. Y entonces ahí sí, podemos decir, bueno, le voy a tomar la temperatura a este paciente y escribo, paciente que viene con 36 grados, 37 grados. Es algo objetivo que yo estoy midiendo. También puedo hacer algún tipo de auscultación, puedo hacer algún tipo de palpación, etcétera. Básicamente todo lo que yo logre obtener a través del examen físico. Luego tenemos a los hallazgos, que es básicamente una serie de signos y síntomas que existen en un momento dado y definen, por lo tanto, un estado patológico, ¿verdad? Usualmente está dado, digamos, por algún tipo de síndrome, ¿verdad? Que el síndrome son una serie de síntomas y signos, perdón, que son característicos a un momento dado de una patología. Ahora, pueden haber síndromes que son compartidos entre patologías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el síndrome no es una enfermedad como tal, sino que es básicamente la presencia de esas signos y síntomas todos juntos y que pueden ser resultados de diferentes causas. ¿Ok? Entonces, para empezar a hablar un poco sobre lo que es la historia clínica, ¿verdad? La historia clínica va a tener diferentes apartados importantes. Dentro de los primeros apartados que tiene la historia clínica son los datos de introducción. Usualmente son bastante generales y son bastante comunes a cualquier historia clínica. Se incluye la fecha, toda la información personal del paciente, ¿verdad? Usualmente eso incluye todo lo que son, pues, nombre, edad, sexo, etnia, estado civil, a qué se dedica o cuál es la ocupación del paciente, dónde vive, dónde nació, etcétera. Luego vemos, pues, la fuente y veracidad. ¿Por qué? Bueno, porque la fuente puede ser el mismo paciente, puede ser un familiar, puede ser una amistad, puede ser el paramédico que trajo al paciente y eso es lo único que sabemos, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener claro cuál es la fuente y por lo tanto también la veracidad. ¿Por qué? Porque resulta que si es un paciente que viene con alguna alteración del estado mental, puede ser que la veracidad de la historia que nos esté contando no vaya a ser tan fidedigna, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ocurrir a otras fuentes.
¿verdad? Como por ejemplo algún familiar o alguna amistad que nos pueda dar información que sí sea un poco más confiable. Y finalmente, ¿verdad? También se pone un apartado en donde viene el resumen de contactos previos que el paciente haya tenido con los servicios médicos. A veces eso suele ser bastante corto, ¿verdad? Usualmente hospitalizaciones previas, si lleva control en algún otro lado por alguna patología. Y si ya hay alguno de estos antecedentes que es pertinente al motivo de consulta actual del paciente, pues sí se desglosa un poco más. Aparte de esas apartados que les acabo de decir, ¿verdad? Que todos son datos de introducción. Luego tenemos lo que es la molestia principal, que básicamente corresponde al síntoma principal que aqueja al paciente. Es decir, el paciente siempre va a llegar y va a decir, yo vengo porque tengo A, yo vengo porque tengo B, yo vengo porque tengo C. Es decir, va a haber algún síntoma característico que el paciente es lo que lo hace consultar. Ahora, puede ser que ese síntoma no vaya a ser después el cardinal de mi proceso patológico. Es decir, puede ser que después existan otros síntomas que conforme yo voy desencadenando la historia, se vuelvan más importantes para mi diagnóstico. ¿Ok? Pero como la molestia principal es lo que el paciente más le aqueja, yo tengo que ponerlo ahí como lo que, digamos, el motivo de consulta, la razón que trajo ese paciente al servicio de salud. Luego tenemos la enfermedad actual, entonces ahora sí, yo empiezo a desglosar, ¿verdad? A desenmarañar todo eso que el paciente puede estar padeciendo en este momento y que está relacionado con la enfermedad actual. Siempre es muy importante, ¿verdad? Considerar todo lo que el paciente no puede estar hablando ahí, principalmente porque pueden haber datos que para el paciente no sean importantes, pero que dentro de la historia clínica sí se van a volver importantes posteriormente. Y luego, dentro de la misma historia clínica, caemos a los antecedentes. Usualmente, los antecedentes se dividen como en estos cuatro grandes apartados. Empezamos por los antecedentes patológicos, es decir, todas las posibles enfermedades que el paciente tenga. Ahí es importante que siempre se incluya cuál es la fecha del diagnóstico, dónde lleva el paciente su control y qué medicamentos toma. Luego tenemos lo que son los antecedentes familiares, o que también a veces llaman heredofamiliares. Usualmente se incluye todo lo que son patologías cardiovasculares, patologías neurológicas, patologías genéticas, cáncer, etcétera, que puedan estar presentes usualmente en los familiares de primer grado de consanguinidad. Luego tenemos lo que son antecedentes sociales o personales, ¿verdad? Usualmente dentro de los antecedentes sociales, básicamente tenemos todo lo que son circunstancias que rodean a ese paciente, ¿verdad? Por ejemplo, si ingiere alcohol de forma frecuente o no, si fuma, si consume otras drogas, etcétera, ¿verdad? A veces también se incluyen ahí, por ejemplo, lo que son características de dónde vive el paciente, en qué condiciones vive ese paciente, ¿ok? Y por último, llegamos a la revisión por aparatos y sistemas. Ahí básicamente se le pregunta al paciente todo sobre todos los aparatos y sistemas que se nos pueda ocurrir. Entonces, lo ideal, ¿verdad? Es siempre llevar el orden de pies a cabeza, eh, de forma que no se nos olvide ningún aparato ni ningún sistema. Pero entonces le preguntamos al paciente si tiene alguna alteración o algún problema a nivel de los ojos, a nivel de la nariz, a nivel de la boca, a nivel de cabeza y cuello, a nivel del tórax, a nivel del abdomen y a nivel de extremidades. Se puede hacer de esa forma o se puede hacer también por sistemas ya como tal, ¿verdad? No por regiones, sino por sistemas. Entonces, tiene alguna patología cardiovascular, pulmonar, renal, eh, urológica, no sé, etcétera. Todos los sistemas que a ustedes se les puedan ocurrir. Con eso se culmina entonces toda la primera parte, ¿verdad? Y con eso ya la persona que está realizando la historia clínica debe tener al menos una orientación, ¿verdad? De hacia dónde se puede estar dirigiendo ese diagnóstico. Y después hacemos el examen físico que tiene que ser completo, pero también guiado según lo que la historia clínica nos acaba de dar. El examen físico usualmente incluye cinco grandes partes importantes. La inspección, que es básicamente hacer como una observación generalizada del paciente. Se hace primero generalizada y después localizada.
generalizada, entonces usualmente yo veo cómo está la piel, cuál es la fascia del paciente, es decir, si se ve como deteriorado, si más bien se ve como muy, no sé, hinchadillo, etcétera, ¿verdad? Usualmente eso es lo que uno conoce como las fases. También se suele utilizar o se puede escribir ahí el estado de nutrición, si el paciente se ve con sobrepeso, si el paciente se ve normal, si el paciente se ve desnutrido, etcétera. Cuál es la talla, perdón, cómo es la marcha, cómo se mueve, cómo se desenvuelve el paciente, etcétera. Y después está la inspección localizada. Entonces, analizo, ¿verdad? Observo la parte del tórax, de las extremidades, de la cabeza, del cuello, del abdomen, etc. Luego viene lo que es el proceso de palpación. Se suelen hacer también palpaciones en diferentes áreas. Puede ser palpación del cuello, del tórax, del abdomen. Todo eso se va a describir ahí. Luego viene la mensuración, que es básicamente medición de las diferentes partes. No hay que hacer ningún tipo de medición, digamos, tipo regla, ni nada así, sino es básicamente determinar si está grande o pequeño, ¿verdad? Para lo que uno esperaría en el paciente. Entonces, por ejemplo, uno a veces puede encontrar megalias, que son algunos órganos que han aumentado un poco de tamaño. También puede encontrarse, qué sé yo, que exista hipertrofia, atrofia, etcétera. Luego viene la parte de la percusión, que es básicamente un fenómeno de eh, es como un tipo de palpación, pero donde básicamente se generan ruidos, ¿verdad? Entonces ahí uno puede generar diferentes ruidos a nivel del tórax, del abdomen, y dependiendo del tipo de sonido que se genere al golpear, al percutir, ¿verdad? Puede darme indicaciones de lo que puede estar sucediendo ahí. Y por último viene la auscultación, que se realiza con un estetoscopio. Usualmente se realiza auscultación de tórax y abdomen, nada más, ¿verdad? No se ausculta ni extremidades, ni tampoco se ausculta cabeza. Finalmente, vienen los métodos complementarios que se tienden a dividir en dos, lo que es laboratorio y gabinete. ¿Qué implica laboratorio y gabinete? Van a ser métodos que me van a permitir confirmar el diagnóstico, confirmar mi sospecha de diagnóstico. Es decir, en los métodos complementarios yo nunca voy a encontrar que los voy a utilizar como primera arma de diagnóstico, ¿verdad? Para eso ya se realizó toda la historia clínica y todo el examen físico. Y esto lo que me va a permitir, como les decía, es confirmar ese diagnóstico. Usualmente tenemos todo lo que son laboratorios, ¿verdad? Que entonces ahí incluye, por ejemplo, todo lo que es la parte hematológica, todo lo que es los análisis químicos, análisis de hormonas, etcétera. Y después se mete todo lo que es gabinete. Gabinete es básicamente todo el resto de estudios que a ustedes se les pueda ocurrir. Ahí cae, por ejemplo, todos los estudios radiológicos, ¿verdad? Tomografías, radiografías, resonancias, todos los estudios de video, usualmente son endoscopías, ¿verdad? Ahí puede haber mastoscopía, colonoscopía, etcétera. Los que son estudios histológicos, usualmente frotis, y lo que son también las biopsias, ¿verdad? Las tomas de tejido biológico y que después se pasan a analizar. Eso sería todo lo histológico. Sondajes y cateterismos, ¿verdad? Eso ya son algunos exámenes mucho más específicos que tal vez más adelante ustedes después van a ver, ¿verdad? En donde, qué sé yo, se pueden hacer, meter sondas, ¿verdad? Por la nariz, por el estómago, en algún vaso sanguíneo, para hacer mediciones de diferentes cosas. Punciones, ¿verdad? Muchas veces también se meten agujas para sacar líquidos y poder analizar esos líquidos. Se puede realizar, por ejemplo, a nivel del tórax, se puede realizar a nivel del abdomen, se puede realizar a nivel de la médula espinal, ¿verdad? O se puede realizar, por ejemplo, en un lugar donde haya una infección también. Y por último, ¿verdad? Existen también algunas pruebas que se consideran como pruebas cutáneas, que incluyen hacer cierto tipo de exámenes, ¿verdad? Usualmente son como tipo frotis o tomar muestras, ¿verdad? De tejidos que pueden estar con ciertas características a nivel de la piel. Una vez que ya yo caía todo esto, ¿verdad? Yo ya tengo entonces todo lo que es mi historia clínica completa de un paciente, ¿verdad? Me guío a través de los procesos de semiología para pedir precisamente estos métodos complementarios y una vez que ya logré confirmar, puedo llegar precisamente al diagnóstico.
Por eso es muy importante conocer bien la parte de la semiología clínica y porque muchos de estos apartados, ¿verdad? Si bien es cierto, ustedes no van a ser los que toman la historia clínica, sí van a revisar muchos expedientes y van a encontrarlo en este orden. Por lo tanto, es importante que comprendan qué es lo que está presente en cada uno de esos apartados y qué es lo que se hizo, qué es lo que ustedes van a poder encontrar ahí. Y con eso, entonces terminamos este segundo video de la unidad.